Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar un teatro importante debido a uno de los mejores poetas que ha dado la lengua española. Me refiero al teatro de Miguel Hernández. Miguel Hernández es un personaje muy conocido, estudiado desde los colegios, centros de enseñanza media y universidades. En ocasiones, en mi opinión, no siempre con la profundidad de vida, pero sin duda es un personaje muy importante dentro de lo que es la cultura, la poesía sobre todo, pues del siglo XX. Miguel Hernández nace en 1910 en Orihuela, es hijo de un señor que tenía muchísimo dinero, ganado a base heredado también, de el ganado caprino, de cabras, de tener muchas cabras. La leche, la carne, el tal y cual, queso y esto y lo otro. Y la madre era una mujer muy enfermiza, que de pronto tiene que pasar temporadas en la cama y tal y cual, porque estaba mala. Él fue el tercero de 7 hermanos, el segundo chico, y no tuvo mucha suerte, porque bueno, aquí hay que deslindar un poco lo que es la realidad de lo que es lo conocido, ¿no? O sea, porque él es verdad que Miguel Hernández sí que estuvo pues pastoreando las cabras en determinados momentos, pero de ahí a decir que era un pastor, medio un abismo. Es decir, el padre pues lo pondría allí a hacer en un pueblo, pues en Orihuela, pues lo pondría allí a hacer sus cosas, pero también tuvo su estudio, pero sin duda ese tiempo de soledad, de estar allí con los animales tal y cual, pues le dio tiempo a reflexionar, a leer mucho y tal y cual. Yo debo advertir aquí que yo sé que hay muchos estudiosos que dicen que ni Miguel Hernández fue pastor, ni fue autodidacta, ni fue no sé qué, ni fue no sé cuánto. Es posible que así sea. Yo no tengo certezas de eso porque no me he documentado, ni soy un especialista en el asunto. Pero lo que conozco pues me parece plausible, me parece verosímil y me parece más que posible, habida cuenta de los testimonios de quien lo ha conocido, que a mí me han llegado. Entonces yo pienso que lo que voy a decir pues es lo que, sin entrar en profundidades ni en rigor, lo que pienso que coincide con la realidad. Decíamos, desde muy jovencito el padre pues lo pone también allí con las cabras, pero entre 1915 y 1925, de forma discontinua, 1915 y 1916 seguido, después hay un lapso que no, después vuelve, pues estudia en distintos colegios, en colegios de jesuitas, tal y cual, y va haciéndose un descubrimiento de lo que es pues, la educación, la vida, lo que le ofrece. Pero en 1925 el padre decide que ya no estudia más, que se tiene que dedicar a los negocios de la familia, dicen que al pastoreo, con exclusividad, y lo quita de estudiar y lo pone allí pues a llevar las cabras para acá y para allá, cabras transhumantes, cabras que tienen que estar atendidas, tal y que cual. Y este es el tiempo que dicen que bueno, que él empieza a pasar mucho tiempo escribiendo y empieza a escribir. A todo esto él es un lector voraz, inmenso, que es una sucesión de los libros que iba llegando a su alcance, los devoraba, iba absorbiendo. A él le interesó muchísimo el siglo de oro español, muchísimo, eso se nota mucho en su obra, y también la parte, pues si vamos al 27, que era inmediato, que todavía no habría en 1927, estaría empezando, sí habría poemario y cosas, pero a él le influyó también bastante, creo yo, la generación del 98. Sobre todo Machado, sobre todo, quizás. Entonces él empieza a conocer libros, empieza a hacer un par de viajes a Madrid muy importantes, empieza a conocer gente, empieza a relacionarse con unos y con otros, por ejemplo con José María de Cosío, el gran estudioso de los toros, que fue muy amigo suyo, y el que le ayudó en muchas cosas. Y estos viajes pues le va haciendo, fue al Ateneo, fue a la Biblioteca Nacional, entonces era de otra manera, porque iba buscando libros, buscando conocer, buscando acceder. Él va pasando tiempo en las bibliotecas, va conociendo más y más literatura, y conoce a la que será su mujer, a su novia, Josefina Manresa, que sería definitiva, su mujer, su compañera sentimental de toda la vida. No nos podemos detener mucho en la biografía, pasemos a la guerra civil. En la guerra civil
él empieza, bueno, pues una situación pues, figúrate tú, de miedo, pero él ya tenía el convencimiento ideológico que le caracterizaría, que lo veremos en el teatro, y entonces es nombrado comisario cultural político del Partido Comunista. Iba por un sitio por otro, pues haciendo lo que, por las labores que le comentaran a una cosa así, un comisario. Hay que decir que al principio de la guerra los republicanos ejecutaron al padre de su novia, que era guardia civil. Y él incluso pues lo pasó muy mal y estuvo pidiendo ayuda. Pues fíjate, mi suegro, que no era suegro, era novia todavía, pero por ser guardia civil. Esto después también le significa mucho lo que será su obra, ¿no? Entonces, cuando la guerra, pues va ejerciendo su labor que le han encomendado, va escribiendo. A esta altura, si hablamos de 1937, el teatro ya prácticamente lo tiene terminado. Poesía falta alguna cosa, pero también el grueso de su obra también ya faltan 2 libros, faltan la de la cebolla y elegía, pero ya tiene gran parte de su obra desarrollada. Cuando concluye la guerra civil, él tiene posibilidad de marcharse, pero aconsejado por alguna gente que se marchara, pero él decide no seguir los consejos y va a Orihuela va a Sevilla, Córdoba y se va a Portugal, huyendo del franquismo. Pero la policía de Salazar, del dictador portugués, lo entrega a la Guardia Civil, con lo cual lo meten en la cárcel. En Huelva pasó por varios presidios. Los últimos años de Miguel Hernández fueron horrorosos. En Huelva, en Sevilla, lo trasladan a Madrid. En Madrid, Cosío consigue, junto con otra gente, que lo liberen, pero es una liberación momentánea, sin cargo, porque en 1940 lo juzgan y lo condenan a muerte. A todo esto hay un libro, El hombre acecha, en el primer franquismo, la posguerra inmediata, que él tenía en imprenta para distribuir, y una comisión depuradora llamada así, encabezada por Joaquín de Entrambas-Aguas, que después fue un estudioso de la literatura española, pues decidieron secuestrarlo y destruirlo, ese libro. Entonces se guardaron se preservaron de forma no sé de qué manera, 2 ejemplares que después han sido lo que han permitido recuperar el texto. Pero según esta gente los destruyeron todos, que lo que buscaban era que dejara de existir ese libro. Bien. Como digo, en 1940 le condenan a muerte, a base de insistencia de Josefina Manresa, de Cosío y de otra gente, consiguen que sea pena conmutada por 30 años de cárcel. Lo van destruyendo de un sitio a otro, hasta que en 1941 lo trasladan a Alicante, a una especie de correccional que había allí, una prisión correccional, donde coincide con Buero Vallejo, que Antonio Buero Vallejo es el que le hace el dibujo este tan famoso del busto de la cabeza de Miguel Hernández. Allí, junto a Buero, precisamente, confeccionan un periódico de los presos. Metían poemas, metían comentarios, metían artículos, metían críticas, metían dibujos. Los dibujos casi siempre lo hacía Buero, que dibujaba muy bien. Y mientras Josefina Manresa va pidiendo, va solicitando, va gestionando la liberación de Miguel Hernández. En la cárcel Miguel Hernández, pues bueno, coge asma, se complica tifus, que deriva en tuberculosis, que es lo que a fin de cuentas en 1942 lo lleva a la muerte. Hay un dibujo también del muerto amortajado, con los ojos abiertos, con la mandíbula desencajada, horroroso, que Buero le dedica un poema, 2 dibujos sobre el suyo y sobre ese otro. Y parece ser que las gestiones de Josefina Manresa beneficiaron, habida cuenta de que Miguel Hernández estaba muerto, beneficiaron a Buero en parte para su liberación. Bien, esto es lo que viene a ser una mínima síntesis biográfica de Miguel Hernández, por lo menos de lo que nos interesa, porque lo que nos vamos a ocupar es del teatro. Aquí tengo la obra completa de Miguel Hernández, que supongo que no será completa, porque me imagino que con el paso de los años habrán ido apareciendo pues manuscritos y textos que estaban perdidos y textos tal, pero esta, en Losada, edición argentina, dice aquí en el colofón: esta primera edición de las obras completas de Miguel Hernández se terminó de imprimir el 22 de noviembre de 1960 en Arte Gráfica Estatal, Avellaneda, Buenos Aires, para acá. O sea, esta es la primera edición de la obra completa de Miguel Hernández, que sea 1960. Y aquí encontramos, pues bueno, pues los poemarios en orden cronológico. Es una edición que para lo que en la época está bastante bien. Poemas de adolescencia, octavas, Peritos Lunas, su primer libro importante, Peritos Lunas. Otros poemas
décimas tal. Bueno, a ver. Imagen de tu huella, el silbo vulnerado, el rayo que no cesa, quizás su poemario más importante, más conocido, el hombre acecha, otros poemas, 1939, cancionero romancero de ausencias, que es extenso y muy importante también. Después aquí, últimos poemas, nanas de la cebolla, elegía, la boca, ascensión de la escoba, tal y cual. Vienen pues el resto de poemas. Y viene a continuación el teatro. El teatro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras de teatro. Las 6 obras de teatro que yo conozco, que son estas que vienen aquí. Para empezar, sería Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras. Esto es un auto sacramental. Esto es una obra teatral en verso, pues muy influida sobre todo por Calderón de la Barca, ese tipo de teatro religioso, sacramental. Bueno, pues que aquí pues se muestra en un talante más moderno, si se quiere, pero no muy distante de aquello. Esta primera tentativa teatral de Miguel Hernández pues obedece a su educación católica, o sea, aquí lo que es una exaltación de la Eucaristía final, es un canto a la doctrina cristiana como posibilidad de liberación y de superación del ser humano. Unos personajes alegóricos que van desempeñando determinados roles. Bueno, tampoco tiene mucho más interés. El torero más valiente, la segunda obra, que es La muerte en el ruedo, de Ignacio Sánchez Mejía, agosto de 1934, Ignacio Sánchez Mejía, torero, pintor, dramaturgo y poeta, muy vinculado con los del 27 y también con Miguel Hernández. Pero entonces a él este hecho le permite pues crear esta obra de teatro sobre la exaltación del amor y sobre el heroísmo, el héroe enamorado, que es ese torero que muere pues corneado por el toro en el ruedo. Aquí pues la indagación del verso en teatro como generador de belleza, como creador de belleza, pues es muy notable. Lo siguiente sería Los hijos de la piedra, que es la única obra escrita originalmente en prosa. Los hijos de la piedra es un paso intermedio entre las obras que ha hecho antes y lo que viene después. Para muchos, junto, claro, al Labrador de Masaire, las anteriores son, sobre todo el torero más valiente, son algunas que tienen unos valores que le interesan más. En mi opinión, esta obra en prosa, Los hijos de la piedra, pues ya revela mucho lo que será después el teatro, bueno, de lo que será su teatro posterior y otro teatro de otra gente. Pero en mi opinión es muy válido, es una fórmula muy válida que, bueno, quizás excesivamente, si se quiere, puerilizada, demasiado poco trabajada, pero que está muy bien. O sea, esto es una historia de amor también, donde hay una confrontación social de fondo. Los hijos de la piedra son los mineros. Son los tíos que están trabajando en una mina, allí pim pam, pim pam. Entonces resulta que hay un pastor, casi siempre encontramos pastores, hay muchos pastores por aquí, porque, claro, es un contenido autobiográfico evidente. Entonces resulta que en un pueblo pues hay el terrateniente que explota cada vez más a los mineros, y cada vez más, y les quiere pagar menos, les quiere cobrar más renta y tal y cual. Y entonces esto hay una historia de un pastor, que se llama Pastor, con una mujer llamada Retama. Bueno, pues van teniendo su historia, y el señor cada vez va exprimiendo más al pueblo aquel, y este pastor se revela. Porque además, las cabras el ganado que él tenía allí, se lo roba el capataz del otro, del mandamás de allí. Y entonces este pastor se venga asesinando al capataz, con lo cual lo cogen y lo meten en la cárcel. Aprovechando que está en la cárcel, el señor de allí, el amo este, coge a Retama y se dedica a violarla, a pegarle paliza, a abusar de ella. De suerte que ella pierde el hijo que estaba esperando del pastor y queda gravemente enferma. Sale de la cárcel el pastor y empieza a enfrentarse, lógicamente, con las posiciones del terrateniente aquel, del poderoso, y los mineros le van secundando y todo el pueblo se va uniendo a él. Entonces, al modo de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, deciden derrocar a aquel tirano, a aquel tío espantoso, que abusaba de todo lo que quería y más, y se van a enfrentar.
Entonces, la obra concluye en un final abierto, en que va a haber el enfrentamiento entre el pueblo y el poder establecido. Ah, bueno, he olvidado decir, tras la muerte de la pobre Retama, como consecuencia de los excesos del animal aquel, del plenipotenciario jefe de aquella zona, ¿verdad? Aquí se ha acusado esta obra de maniqueísmo, de que, bueno, de que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Cuando el pueblo se enfrenta, decide plantar cara al poderoso, lo apoya la Guardia Civil, que es un tema que, claro, que después, porque es que, claro, es que después la Guardia Civil se ve obligada a lo que se ve obligada, porque, o por lo que quiso, o lo que decidió, no lo sé. Pero en aquel momento la Guardia Civil se veía, por un lado, como una fuerza represora en manos de los poderosos, pero por otro, era la policía que ayudaba, y sobre todo en zonas rurales y esto, a los desmanes que sucedían, digamos, en los propios territorios, los robos, las pendencias, los asesinatos, las cosas. Esto, la Guardia Civil era la que conocía a la gente del pueblo, las parejas que iban por aquí y por allá, y eran los que la ayudaban. Entonces aquí, en aquel momento, la pareja no, la Guardia Civil se va a enfrentar a la masa del pueblo. En ese final, bueno, a mí me parece un texto que, a pesar de estar en prosa, yo creo que contiene unos valores poéticos muy interesantes y tiene un sesgo bastante lírico en lo que es su transcurso. La siguiente sería El labrador de Masaire. Yo creo que es su obra de teatro más conocida, más divulgada y más valorada. Bueno, pues El labrador de Masaire no es ni más ni menos que una revolución. Hay un personaje del pueblo llamado Juan, con su historia de amor correspondiente. En esta hay bastante historia de amor, es lo que seguirá menos, ya, vamos, lo que falta, pues ya prácticamente nada. Pero siempre hay una historia de amor condicionado por la sociedad. Es decir, el colectivo que rodea, por un lado, los poderosos sobre todo, frente al pueblo, hay un conflicto permanente. Y eso condiciona las relaciones íntimas y particulares de cada uno de los individuos, de los ciudadanos. Entonces, en este caso, ya digo, Juan es el personaje que simboliza, que pertenece al pueblo, frente a Augusto, es el terrateniente, es el manda más de allí, es el que dispone y el que detenta un poder pues prácticamente absoluto. Aquí encontramos, por supuesto, todavía más, de forma más abierta que en lo anterior, la confrontación entre la jerarquía, el jerarca, este jefe, y los ciudadanos de a pie que van sufriendo sus abusos y sus excesos. Entonces, esto es la historia de esta rebelión en defensa de las libertades pues sociales de la clase obrera, del proletariado, que se decía entonces. Resulta que hay también otro personaje que es muy importante, que se llama Alonso, que pertenece al pueblo. Este personaje a mí me parece esencial en el desarrollo de la obra, lo es como personaje, pero aparte de la significación, porque el personaje del pueblo que, por conveniencia particular, pacta con el poder en contra de su clase social. Este Alonso es un envidioso, quiere nada más que lo que quiere Juan. Juan consigue a una chica, él va detrás de la misma y tal, de manera que se opone a él. Hay un momento en la obra, en el primer acto, al final del primer acto, maravilloso, que se van a pelear con hoces, Juan y el Alonso este, pero la gente lo evita, no, los consiguen tal, en una escena que en cierta manera pues nos recuerda, relaciona a los navajazos de mutuo asesinato, de bodas de sangre de Lorca. Pero aquí lo que pasa es que no se llega a término. Pero imagínate una pelea a hoce en escenario, es que tiene que ser horroroso, tiene que ser una cosa. En definitiva, en torno a Juan hay pues los amores posibles de unas de otras, las chicas que se ven y se dan cuenta de que con estos no van a ir a ningún sitio con Juan en particular, cuando los otros que tienen más posibles le pueden ayudar más y tal y cual. Y después hay un amor oculto todo el tiempo, encarnación Juan, que no se sabe hasta el final. El final es cuando descubren los dos el sentimiento recíproco que ha estado todo el tiempo gravitando en toda la obra. Ese es el amor que ahora comentaremos al final. Hombre, lo puedo decir porque es que es muy conocido. No es una cosa que tenga que descubrir aquí, hacer ningún spoiler ni nada por el estilo. Entonces, el terrateniente va exprimiendo cada vez más va exigiendo más y dando menos, concediendo menos, de forma que estalla el asunto y hay la rebelión. Entonces, hay esa especie de revolución. Dicho sea de paso, Miguel Hernández en esta obra, de forma un tanto, no sé si
por compaginar o por consideración personal real, no aboga por el triunfo del pueblo, sino por una situación de paz, de armonía, de buenas relaciones entre los dos estamentos, entre los poderosos y el pueblo. Algo que parece que difícilmente va a llevar a buen término. En la acción hay un enfrentamiento entre Juan, que es el muchacho, el protagonista de la clase obrera, con el don Augusto, que es el jefe, el amo de allí. Y en un momento determinado de la discusión, Juan le mete una torta en la cara al tal Augusto. Y dice, así, pues, quedas despedido, lárgate de aquí, me voy a hacer que te echen del pueblo. El otro dice, yo no me voy a ir del pueblo, ya haré yo que te vayas. Te aseguro que no vas a seguir aquí. Y entonces, bueno, hay el tercer acto, que es todo esto que estamos contando, de pues las posiciones de lo del pueblo, cómo ayudan a este personaje que bueno, pues en cierta manera se ha transformado en un héroe popular. Se revelan los amores con Encarnación y entonces van a consumarlo. Van a dormir a la era, Juan y Encarnación, en el éxtasis amoroso de saberse amado por la persona amada. Y cuando van para allí, el tal Alonso aquel, que todo el rato ha estado medrando, ha estado ayudando al poderoso y tal, con una hoz se carga al Juan y Angelito al cielo. Y la otra se queda, ¡oh! Y entonces este es el final de la obra, que a mí me parece que está muy bien. O sea, porque ya es un momento que es gozoso. La situación social se ve que va a haber una especie de confrontación, pero que puede desembocar en algo positivo para el pueblo. Y el protagonista, que también nos cae, pues se termina, con la chica, que también lo amaba y que es una muchacha adorable y encantadora, van por fin a disfrutar de su relación y llega el otro y corta por lo sano. Okay. Hombre, yo lo digo así de risa, pero la obra no es graciosa, claro, la obra es dramática. Pero es que, hombre, es que esto a mí me parece unas temáticas un poco, que está muy bien. Además, esta obra es una obra muy poética, muy interesante, tiene mucho interés. Por ejemplo, la versificación tiene cantidades, porque aquí mezcla mucho en la poeticidad de la obra, en la versificación, mejor dicho, pues mezcla muchos tipos y formas de versos, desde cosas cultas que él ya conocía de antemano, con canciones populares, con estrofas de corte del pueblo. En fin, no vamos a detenernos en ello, ya la obra está más o menos contada lo que quería contar, pero que es una obra que, hombre, a mí no sé por qué me hace tanta gracia ese final, pero es que realmente gracia no tiene ninguna, pero al revés, pero es lo que hay. Bueno, y vamos a concluir con El teatro de la guerra y El pastor de la muerte. Estas dos, según quien lo diga, están en un orden o en el otro, están hechos las dos obras en la guerra civil, durante la guerra civil. Bueno, las dos obras. Una es una obra, la otra es un espectáculo compuesto por obras cortas. Pero yo pienso que quizás el teatro en la guerra, es anterior, yo creo, pero vamos, tampoco es una cosa que me preocupe demasiado, no son coetáneas. O sea, queda El pastor de la muerte. El pastor de la muerte, quizás a mí es de las que menos me interesa. En estas dos obras ya estamos hablando del teatro como arma propagandística, como arma de guerra. En el sentido de que después que ya empezaban entonces, pues usaría Alberti en su teatro bélico, Maxau, por ejemplo, Bergamín y otra gente de Don Felipe en sus obras, en el exilio. Este tipo de teatro, su obra en el exilio y anteriores, y la guerra civil, claro, pues proliferaba bastante. Es una toma de postura, y entonces es una forma de intentar transmitir pues ciertos conceptos, ciertas ideas a partir de pues, esencializaciones llevadas al máximo. Entonces, pues este teatro de guerra pues puede considerarse un tanto menor, en tanto literariamente o estéticamente o incluso escénicamente son más simples, porque la función no es tanto el hecho artístico en sí como la eficacia inmediata de convicción de los espectadores que están viendo aquello. Casona también ha hecho alguna cosa así. Entonces, El pastor de la muerte, pues viene a ser una obra vanguardista, es una obra alejada, bueno, vanguardista con elementos de vanguardia, alejada de aquel clasicismo del siglo de oro que tanto le gustaban las primeras obras, y donde, bueno, el tema es un poco su recorrido vital. El pastor de la muerte es él, el propio Miguel Hernández, lo que ha ido viendo a lo largo de su vida, donde lo fundamental de esta obra es demostrar que los triunfos sociales consisten y se logran merced al esfuerzo colectivo. Es decir, la colectividad es la que consigue la superación de
de la individualidad, en un claro ejemplo, porque es que, claro, es que él era comunista. Entonces, el conjunto del pueblo, como el proletariado, está considerado muy por encima, en cuanto a beneficios comunes, muy por encima del individuo. Y esto se refleja en esta obra, como también se refleja en Teatro en la Guerra, que también tiene momentos detestables como autobiográficos, que está compuesto por 4 obras cortas. La Cola, que son unas señoras que conversan, están esperando para comprar carbón, están esperando que les toque, y están en la cola y están hablando. Entonces vamos viendo la situación que se va dando. Quiero recordar que es en Madrid, pues lo mal que lo está pasando la gente de por allí. Seguiría El Hombrecito, que es una conversación de un joven con su madre, que el joven quiere alistarse en el Frente Popular. Quiere ir al Ejército Popular para enfrentarse a los militares que han dado el golpe de Estado, apoyados por las oligarquías y por la iglesia y tal, y él razonando los motivos que impulsan a un joven a ir en este bando y a arriesgar la vida por esto que es tan importante. La tercera sería El Refugiado, que es un anciano que ha padecido, bueno, ha habido en un ambiente bélico, pues lo han cogido, lo han capturado 2 o 3 veces, lo han encarcelado, se ha escapado, ha vuelto ahí, y de pronto se encuentra un anciano de un pueblo con un soldado joven que procede de Madrid, y es una conversación entre los dos, los contextos, las situaciones como son distintas de unos para otros, y que en definitiva buscan lo mismo. A pesar de la diferencia de edad, de origen y de tal, pues a lo mejor los objetivos son los mismos entre uno y otro. Y concluye con Los Sentados, que Los Sentados, a mí quizás es la de estas la que más me gusta, son los de la retaguardia. El pueblo, o sea, el conflicto militar activo va avanzando en una dirección, y los que van quedando atrás, que ya están, digamos, liberados de la guerra, pues entonces, que expresan indiferencia. Son los sentados esos. O sea, están en la retaguardia tranquilos, a mí ya el problema no me afecta. Y a lo largo de la obra va produciéndose en este colectivo, en estos sentados, en estos que ya no están en el momento, sino que están un poco dejando verlas venir, cómo se va produciendo un fenómeno que lo que les hace es incorporarse y sumar en el conflicto para apoyar, en este caso, a la clase popular, al gobierno, al ejército, que sería republicano. Es decir, de la indiferencia cómo se pasa al activismo directo. Este espectáculo, estas 4 obras, junto con la del Pastor de la Muerte, pues ya digo, son más que obras de teatro cuya finalidad es la representación artística. Desde luego, Miguel Hernández, hay que decir también, no lo he dicho, pero bueno, una cosa que es evidente. A mí me parece, leyendo a Miguel Hernández, que es clara su vocación de subir al escenario. Él tenía ganas de que lo representaran, y bien, lo que pasa que, bueno. Pero bueno, esto fue pues un sistema como otro cualquiera, con su eficacia, con su cultivo, y cuyos productos pues los tenemos en este libro, y en el Teatro Miguel Hernández, en esta edición, o la que sea. Yo debo decir que a mí Miguel Hernández es el poeta, después de Antonio Machado. A mí Antonio Machado me parece el mejor poeta que ha habido, que yo conozca. Tampoco soy un especialista en poesía, pero a mí Antonio Machado me conmueve, me emociona, me divierte, me hace reflexionar como nadie. A mí esa sencillez de Machado me parece que es absolutamente soberbio. Y después de Machado, el poeta que más me interesa es Miguel Hernández. Sobre todo El Rayo que lo cesa, La Nana, La Cebolla, una serie de poemas que me parecen de primerísimo orden. A mí, después de Machado, Miguel Hernández me parece un poeta egregio, soberbio, con una sensibilidad fuera de lo corriente, con una inteligencia brillantísima. Y esto, en cierta manera, pues está reflejado en su teatro, que un poco es lo que hemos querido traer aquí hoy, y que ya hemos terminado. Espero que te haya interesado, que te haya recordado las obras si conoces, sobre todo El Labrador de Mahaire, quizás. Y bueno, en cualquier caso, pues es una lectura siempre recomendable, y que ojalá pudiéramos ver de vez en cuando en los escenarios, porque no estaría de más echar la vista atrás y ver esto que se hacía en aquellos momentos, y por un autor de este calibre. Pues nada, si el vídeo te ha interesado, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas del canal, se lo puedes recomendar a tus amigos, a compañeros de trabajo, a familiares, que les pueda interesar, y que se suscriban, que nosotros pues lo agradeceremos mucho. Pues nada, gracias por la atención. Un saludo.